Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3 derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Bueno, está con nosotros nuestra invitada María del Carmen Silva. De Casal no tiene ninguna queja. Bienvenida María del Carmen, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Gracias. Bueno, no te vamos a presentar, pero sí sabemos de tu lucha, de tu militancia en Memoria por la Vida en Democracia. Has estado muy cerca de lo que ha pasado últimamente en la Huerta, en el juicio de la Huerta. ¿Querés que empecemos a contar por eso? Porque vamos a desembocar en el acto negacionista. Entonces, si tenemos chicos de hasta 40 años que han nacido en democracia, que se han criado en democracia, incluso 50 años que no saben, porque eran muy chiquitos, cuando se cometían atrocidades en este país, María del Carmen nos va a contar un poquito cómo es el juicio de la Huerta, por qué el juicio de la Huerta. Sí, el juicio de la Huerta, llevó un recorrido muy largo llegar a lo que hoy decimos el juicio de la Huerta, ¿no? Por empezar, en mi caso, por ejemplo, yo fui una secuestrada, detenida, desaparecida. A mí me tocó en el mes de septiembre del año 77, justamente el 8 de septiembre, un día parecido al de hoy, mañana sería, del 77, que cayeron en mi casa un grupo del ejército. A la noche yo estaba acostada ya. ¿Dónde vivías? Porque yo vivía en Villa Italia, en la calle Sáenz Peña, al 600, una cuadra antes de la iglesia de Begoña. Esa es mi casa familiar. Te pregunto esto porque a veces parece que estamos escuchando una película ajena que no tiene que ver con Tandil. Sí, vos sabés que sí, yo cuando lo relaté, por ejemplo, cuando di testimonio, yo me detenía en estos detalles porque quería que el tribunal se ubicara en el lugar, en la situación. Uh-huh. Y bueno, yo esa noche estaba con mi mamá, yo vivía ahí con mi mamá, mi papá, mi hermana. Esa noche estaba solo mi mamá y golpearon la puerta fuerte, y cuando mi mamá preguntó quién es antes de abrir, personal de ejército, abra la puerta, se identificaron. Bueno, ella abrió y venían ya con mi nombre a buscarme, que me levante. Revisaron la casa, se hicieron dueños de la casa por un rato, revisaron placares, aparadores, bueno, todo lo que creyeron que era importante, que podían encontrar algo. Se llevaron algunas fotografías que les interesaba, sobre todo fotografías de personas jóvenes. Lo digo porque me acuerdo que mi hermano había egresado en el último diciembre, en diciembre del 76, de la escuela técnica, y se llevaron las fotografías del egreso, se llevaron algunas fotos mías y otras cosas, cartas, y me llevaron a mí. Me hicieron subir a un auto, yo vi uno y creo que había otro atrás, y ni bien arrancó, me hicieron tirar así en el piso. ¿Estaban uniformados o no, estaban sin uniforme, eran 3. Uno que se veía que era el jefe y 2 que cumplían órdenes, que eran los que se subían por todos lados, se subían a una silla, abrían los placares, tiraban cosas. Y salimos por la calle Sáenz Peña. Yo me di cuenta de que dobló por Urquiza hacia la ruta, después empezaron a dar vueltas y en un momento dado, que yo calculaba que habrán pasado 15 minutos más o menos, pararon en una tranquera, alguien abrió la tranquera y empezamos a entrar hacia el interior de un campo. Y yo calculaba unas 4 o 5 cuadras habremos andado, y me bajaron en una casa que yo siempre con los ojos vendados, porque ni bien me hicieron, con una capucha, ni bien me hicieron acostar ahí en el auto, me pusieron esa capucha y ya me empezaron a amenazar de que
tus actividades, tus reuniones en tal casa, bueno. Y bueno, y ahí empezaron a interrogarme en esa casa, en una de las habitaciones. Había más gente, estaba la radio prendida, voces de hombres se escuchaban. Después se fueron, después a la mañana siguiente volvió, era el mismo tipo que había comandado el operativo en mi casa, era el que me hacía preguntas, así con malos modos, con ¿A cara amenazas. descubierta? ¿Fue a cara descubierta? Y yo no lo veía. El operativo sí, a cara Sí. descubierta, sí. Vi las 3 caras. Y al día siguiente me cruzaron a otra dependencia que tenían ahí cerquita, porque salimos por una puerta. Ya había amanecido porque yo sentí la luz, a pesar de estar vendada. Y me llevaron a otro lugar ahí enfrente, a pocos metros, y ahí me torturaron con electricidad, me seguían interrogando. Y bueno, en ese lugar estuve 3 semanas completas. ¿Qué edad tenías? 20 años. 20 años. Sí. ¿Y estabas estudiando en la universidad? Yo estudiaba trabajo social en la Universidad del Centro, recién nacionalizada, que la Facultad de Humanidades funcionaba ahí donde ahora es el rectorado, ahí funcionaban todas las facultades. Yo militaba en la Juventud Universitaria Peronista y había integrado el centro de estudiantes hasta que se disolvió con el golpe. Uh-huh. Y yo ya sabía que estaban deteniendo compañeros, porque ya me había enterado que se habían llevado a otras compañeras de mi mismo grupo. Y ¿Esas compañeras han hecho la denuncia después? ¿Prefirieron no hacerla? Porque no te quiero preguntar los nombres si no la hicieron, digamos. Claro, pero sí se presentaron a declarar, fueron citadas a declarar cuando se abre el juicio de la Huerta. Uh-huh. Porque cuando yo fui a declarar nombré a todas las personas, toda la información que yo podía tener para darle al juez, yo se la di, y a raíz de esa declaración entonces empezaron a llamar a otras personas. ¿Fueron con miedo cuando fueron? Porque si estuvieron corridas de esto todo este tiempo. Claro, sí. Fueron con cierta reticencia, como que no estaban muy convencidas de ir. No es fácil tomar la decisión de ir a declarar al juicio, a contar todo esto, cosas que han pasado hace tantos años, que la gente 45, trata de no recordar. Son 45 años de tenerlo callado, silenciado, ni siquiera las familias muchas veces Tal saben cual, estas cosas. Sí, en mi caso es así, y en la mayoría de los casos, porque como salíamos cuando sobrevivíamos, porque muchos están desaparecidos, pero los que sobrevivíamos salíamos amenazados de tal manera que, y además habíamos visto el poder que tenían y sabíamos que eran capaces de cumplir las amenazas, amenazados nosotros, nuestros padres, cualquiera que nos escuchara relatar lo que nos había pasado, corría peligro su vida. Entonces no le contábamos a nadie. Y después pasaron los años y yo a mis padres no les conté nunca los detalles. Les pedí que no me pregunten, que yo estaba bien, bueno, y ellos no me preguntaron, se quedaron con esa pena de saber que yo lo había pasado mal, pero yo después pasaron los años y podría haberles contado, pero ¿cómo le vas a contar a 2 personas viejitas cosas tan terribles? Entonces quedó ahí. Y tal es así que cuando yo declaré, la primera vez que declaré en público, que fue en una audiencia de los juicios por la verdad, que se hizo acá en Tandil, en el Salón de los Espejos, estaba mi hermana ahí, y mi hermana escuchó por primera vez el relato. Cuando declaré ahora en el juicio de la Huerta, que fui a Mar del Plata, estaba mi hermano, y también escuchó por primera vez ese relato, porque además mi hermano lo escuchó y tampoco lo repitió en la familia, porque es difícil contar cosas tan trágicas y enterarte. Yo me pienso ahora, yo tengo hijas, tengo nietos, tener que saber que a una hija de uno, que a un hijo de uno lo han maltratado, le han faltado el respeto, le han hecho cosas terribles, es muy triste. A veces eso es lo que yo pensaba, ¿no? Mejor que no lo sepan. Entonces uno no contaba, pero igual las personas se imaginan. Sí, pero al juez sí hay que contarle todo. Pero al juez, ¿no?, hay que contarle todo. Era la oportunidad. En realidad yo cuando... Bueno, mi caso es un caso que se multiplica por decenas de miles, porque si tenemos 30.000 desaparecidos, si tenemos asesinados y tenemos sobrevivientes, es incontable.
Sí, nosotros hablamos... Las víctimas del terrorismo de Estado. Hablamos de 30.000 desaparecidos, pero no hablamos de los que estuvieron presos y salieron, Claro. de la cantidad que fue perseguido, de los que se exiliaron, de los que Claro. buscaron el exilio interno. Del exilio interno habría que hablar también Tal alguna cual. vez, porque después que te largaron vos quedaste exiliada en tu propio Sí, país. en mi propio país, en ¿Entendés? mi propia casa, quedé exiliada por Exacto. un tiempo. Y, Sí. y tus compañeros de militancia ni siquiera sabían qué te había pasado. ¿Viste? Ni Eso yo tú sabía te- de ellos. Claro. Porque además si nos cruzábamos por casualidad, no nos hablábamos, de miedo a que pensaran que seguíamos militando. Bueno, yo soy testigo de un encuentro que yo Sí. propicié, ¿no? Sí, sí. Con una compañera que yo sabía de ambas, vos me habías contado, ella me había contado, Sí. y ustedes no se habían visto Sí. por más de 30 años, me parece. Sí, pero yo una vez me la crucé en la calle y yo hice como que ella era una desconocida. Y ella lo mismo. Y ella lo mismo. Sí, sí. Y no me pasó solo con ella, me pasó con otras compañeras también. No, era una vida que es difícil imaginarse ahora que uno pueda vivir así y sobrevivir a eso. Se sobrevive, pero siempre quedan secuelas. En una ciudad grande esto por ahí es desapercibido por la multitud, pero acá es un pueblo. Alguna vez te tenés que cruzar, o en la Claro. calle o en el mercado. Por ahí Claro. vivís en distintos barrios, no te toca ir al mismo almacén, pero esto es algo casi Sí. cotidiano, digamos, ¿no? Y de lo que uno se escapa. Y esa gente que participó, ¿pudieron identificarlos, los que participaron del operativo, de las torturas y eso? No, no sé quiénes eran esos tres, no sé quiénes eran los que estaban en la huerta, porque yo calculo que a mí me han visto unas 15 personas más o menos, entre guardias, gente que iba a interrogar. No sabemos, sí sabemos la cadena de mandos, quiénes son los responsables. Ajá. ¿Quiénes son los responsables? Y Papalardo, Viviani, Bernardú, son los apellidos que andan en danza, algunos se han muerto. ¿Que eran coroneles o...? Sí, tenían grado mayor, sí, tenían grado de oficial. ¿Podés ubicarnos dónde queda la huerta? Porque Sí. la gente cree que la huerta es algo fantástico, que no Claro, existe, claro. que es una entelequia. Uno puede ir caminando, ¿no? Va, te queda medio lejos, pero... Si sos caminador, Sí, Eh, si sos caminador, sí, pero bueno, podés ir en auto, en ¿hacia Tandil, dónde? Mira, en Tandil, que era una ciudad, la mitad de los habitantes que tiene hoy, Menos. menos de la mitad. 40.000 por ahí, ahora 150, un tercio. 40, 50.000. Pensé que había 70.000, bueno, puede ser. Los tandineros siempre han sido agrandados. Vos preguntás Ah, ahora qué cuántos somos y te van a decir 180.000. Después Bueno. los censos lo desmienten, Pero en ¿viste? esta ciudad, Cuentan los turistas acá. claro, que era un pueblo todavía, Claro. tenemos detectados 5 centros clandestinos de detención, detectados, porque hay compañeros que van, recorren uno, otro, y no lo reconocen como el lugar donde estuvieron, Ah, bien. lo cual significa que hubo otros que no los estamos detectando. Así que uno sería la huerta y los otros La Huerta, la Quinta de los Méndez. que vamos a tratar de localizarlo. La huerta La ubicada, Huerta está en el acceso a la base aérea enfrente del Oimar. uno va por la ruta 226 hacia Azul, Claro. cuando sale el desvío hacia la base aérea, unos 5 kilómetros, 4 kilómetros, cortito, ya ahí nomás, Cortito, menos, cerquito. sí, ahí nomás. Sí, enfrente al Oimar ahí está señalizado. Está señalizado con una placa bien grande, porque el Estado Nacional señalizó con distintos formatos según la ubicación. Ujú. Cuando es dentro de la ciudad, una placa más chica; cuando es en el campo, o una placa grande, o las 3 columnas que dice Memoria, Verdad, Justicia. Y también la propia gente de Tandil habíamos organizado, Y había una piedra Tal tallada. cual, la primera señalización que tuvo fue una piedra, eso lo organizó el Grupo de Memoria por la Vida en Democracia, y la piedra la esculpió Eduardo Rodríguez del Pino. Ujú. Recuerdo que fuimos, ahí sí marchamos, ¿eh? Sí, Fuimos sí. un rato más lejos y Sí. marchamos bastante. Pero yo no dije nada que yo había estado en la huerta. Claro, Yo todavía me no acuerdo que en estabas un momento preparada. dijeron, vengan, pónganse acá los sobrevivientes de la huerta, y se acercó Eduardo Frechero, Walter Fernández, y Dardo, mi marido, me dijo, andá. Y yo dije, no. Claro. No, el miedo Sí. se permanece, se te hace Sí. carne, ¿no? Bueno, la huerta. Después tenemos el otro que dijiste, la Quinta de los Méndez, que es al lado de donde vivía Cristian, Sí, En el cerquita. Paraíso. en el paraíso. Antes de llegar al club Los Cardos. Claro, claro. Por eso hubo gente de Los Cardos que pudieron atestiguar cuando fue el juicio por el asesinato del abogado Moreno, que fue asesinado ahí mismo, en la huerta.
por la huerta también pasaron muchos detenidos, por la Quinta de los Méndez, muchos más por la huerta. Ustedes con su esfuerzo, con su participación, lograron que se condene a civiles por primera vez. Por primera vez, en Tandil se condenó por primera vez a civiles, a los dueños de la huerta que la habían cedido al ejército. Esos civiles siguen presos, pero ahora los dueños de la Quinta de los Méndez, ¿no? Esos civiles siguen presos por la causa de la huerta, pero Casación los absolvió por la causa de Moreno, porque según esos jueces de casación no está probado que ellos supieran, que ellos hubieran sabido lo que estaba ocurriendo en la quinta que ellos habían cedido. Claro, le busca la vuelta, Sí. entonces, Sí. pero siguen detenidos todavía, pero deben tener prisión domiciliaria porque son muy grandes, Sí. muy grandes. Claro. Bueno, así que tenemos la huerta, 2, ¿qué otros centros? La comisaría primera y la comisaría segunda, ahí también hubo detenidos clandestinamente. Están señalizadas Están esas señalizadas por el las Estado. dos. Sí, sí. Y sabemos también de Sanssouci que no está señalizado. Sí, es cierto, Sanssouci no está señalizado y yo tengo intuición porque trabajé un año ahí, en la esquina donde ahora funciona, creo que es la Casa de la Cultura, en la esquina donde era el distrito militar. Sí, Es a ver, ayúdame con las calles, es Belgrano y Rodríguez. Belgrano Rodríguez, en la esquina frente al Automóvil Club. Sí, Ahí tenemos la intuición con una compañera que trabajábamos ahí. Abajo hay un sótano desconocido. Si no lo saben, te doy una pista, ¿no? 2 veces intentamos bajar, no había luz, y la verdad que era el lugar ideal. Podría haber pero además se sentía una presencia. Te aseguro que querer bajar eso era muy difícil. No sé si finalmente lograron ingresar, si alguien fue, pero es un sótano ideal, que solo no tiene luz, tiene unos ventiluces que dan sobre la vereda. Podría haber sido. Podría ser, quizá Podría estamos haber dando una pista. Sí. Y era el distrito militar ahí, así que Sí, digamos, era el comando, le decía. a la el gente, comando, el exacto. comando. Sí. Pero ahí funcionaba un lugar que, no sé, al final era privado y estaba alquilado. Pero yo siempre Claro, pensé que podía el ser. ejército lo alquilaba, claro. Bien, así que tenemos esos 5 lugares, las 2 comisarías, Sí. la Quinta de los Méndez, Detectados, sí. sí, la huerta y Lo que fue el ISER, Y el ISER. o sea, Sanssouci, que funcionaba el Instituto Superior de Educación Rural ISER, y que después del golpe desalojan a la escuela. Y ahí tenemos un problema porque tenemos la plena convicción de que eso fue centro de detención, porque lo dicen los vecinos, porque era voz populi en Tandil. Pero sin embargo, los sobrevivientes no han logrado con el reconocimiento, con los testimonios que dieron, convencer al tribunal de que ahí estuvieron. Ujú. Y encima, cuando ellos hicieron el recorrido durante la etapa de instrucción del juicio, y cuando hicimos de nuevo el reconocimiento, ahora que estamos en la etapa oral, ya fallecieron todos. ahí No tenemos pudieron reiterar el reconocimiento. recorrido. Tenemos Fuimos con las actas. tenemos unos 38 desaparecidos reconocidos en Tandil. Algunas familias a la fecha no quieren reconocer. Y eso pasa, sí. Yo me encontraba en alguna marcha con una compañera de trabajo. Le digo, ¿qué haces acá? No, dice, mi hermano Merev, que está desaparecido, estuvo desaparecido, pero nosotros nunca salimos porque nuestro padre se negaba a reconocerlo y por respeto a nuestro padre nunca marchamos. Entonces estaba una de las hermanas Y ahora acompañando hace años, ¿no? Sí. De esto estoy hablando de unos 10 años atrás. Sí, sí. Pero esto pasaba mucho, ¿no? Esta cosa de que los padres no querían aceptar que el Estado les había caído con el peor de los rigores a sus hijos. Claro. ¿Sí? Así Sí, que eso ha pasado. este muchacho Merev era bancario, el Banco Provincia. Sí. ¿no? Ahora, ¿tenemos desaparecidos en Tandil? Porque mucho se ha dicho que como Arguindegui, que es de Tandil, era el ministro del Interior, que era general Arguindegui, Sí. tenía un acuerdo de que en Tandil no iba a desaparecer nadie. O sea, en Tandil. Y si tenemos tandilenses desaparecidos en Fuera. muchas localidades, la señora de Marochi me contaba esto hace Ajá. muchísimos años, 35 años atrás me contaba esto, que habría un acuerdo y entonces en Tandil, entonces cuando uno empieza a revisar iba a la flauta.
Es cierto eso que decís. Vos fíjate, ¿no? Pero sí, hay gente que no era de Tandil y que desapareció en Tandil. Sí, eso sí, porque el pacto con él Claro. era ese. Y por eso es posible, por eso cuando estamos hablando de esto, es posible que a la huerta trajeran gente a torturar y a maltratar de afuera de Tandil. También es otra pista. Precisamente cuando en esas 3 semanas que yo estuve, en los últimos días que estuve, en la última semana, una noche vinieron yo escuchaba como que eran muchos chicos jóvenes y alguna chica también. Y después, cuando se empezaron a tomar los testimonios, tantos años después, me di cuenta que eran de Olavarría. Claro. Incluso hemos compartido algunas anécdotas como para darnos cuenta de que sí, eran ellos. Y de ese grupo desaparecieron 2 personas. Claro, que no eran de Tandil. Que no fíjate. eran de Tandil, eran de Olavarría. Sí. También tenemos una amiga, compañera querida en Rauch, que estuvo en la huerta, ¿sabes de quién estoy hablando? Sí. Entonces, estas cosas, yo me acuerdo que la acompañé un día, ella no había vuelto, siempre me meto en estos quilombos, porque después había que contener a la compañera que estaba hecha a pedazos, ¿no? Bueno, esto es parte de nuestra vida. Esta es la introducción para que después hablemos de lo que ocurrió. Nos vamos a escuchar un tema, ahora hacemos una pausa. Estamos escuchando el testimonio de María del Carmen Silva, torturada, secuestrada, desaparecida por un tiempo, porque no estaba en ningún registro esto, porque alguno cree que los desaparecidos son los que no volvieron. También hubo desaparecidos que fueron liberados, ¿no? Y en algunos casos han sentido la sensación de que revivieron y que no podían volver a jugar con la muerte, porque era jugar con la muerte, no con la vida. A Cristian, antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna pregunta sobre esto de alguien que puede haber sido hijo de esta generación? ¿Es hijo de esta generación? Sí, yo lo que le quería preguntar a María del Carmen, no sé si a lo mejor lo dejamos para después, es cómo te sentiste vos después de dar testimonio en el juicio. Digamos, ¿eso te alivió o no? ¿Qué te pasó a vos con toda esa carga? ¿Te contesto ahora? Sí, Ah. sí, sí, Mira, qué ritmo radial que Dar tiene, espectacular. testimonio- Sí. Dar testimonio, la primera vez que yo di testimonio fue en la etapa de instrucción del juicio, en Azul, con el juez Comparato y con su personal. Porque, o sea, no es tan fácil. El juicio cuando empezó en 2006, pero para esto había transcurrido varios gobiernos democráticos, habíamos tenido el juicio a las juntas, a donde yo no me atreví, porque me invitaron a declarar y no me atreví. Todavía me duraba el miedo. Ese miedo pervivió hasta el gobierno de Néstor Kirchner, cuando anula las leyes de impunidad. Uh-huh. Punto final, obediencia debida, indultos, se reabren los juicios y ahí yo empecé a acercarme al Grupo Memoria, empecé a ver la posibilidad de, sí, ir a declarar. Así que la primera vez que declaré fue en 2006 con el juez Comparato en Azul y eso fue, sí, me alivió tremendamente. Impresionante lo que significó para mí haber podido sacarme eso de encima. Y en esa época no había equipo de acompañamiento, nada, me llegó la citación, me tomé el colectivo Azul, fui, me habían dicho que iba a haber un abogado de Olavarría esperándome, el abogado no estaba, me preguntaron si quería declarar, dije sí, entré y conté todo, estuve como 4 horas. ¿Y ese contexto cómo es? ¿El juez, o sea, en qué lugar sucede la toma de testimonio? ¿Cómo es la actitud de las personas que lo van escuchando? ¿Lo toman como un acto administrativo o vos notás que hay una escucha que te acompaña de alguna manera? Cuando yo fui la primera vez que te digo Azul, yo me sentí muy acompañada, a pesar de que no iba ni siquiera con el abogado. Porque todos los que me iban recibiendo me atendían muy bien. Yo decía que iba y todos me atendían muy bien. Y en el momento de la declaración también, tanto el juez que estuvo presente, el fiscal, el secretario que escribía, que tomaba nota, todos con una calidez, con una paciencia.
alentándome, diciéndome, bueno, si no puede, espere, porque en un momento yo me emocionaba en algunos momentos. Fue hermoso porque a mí me dio esa sensación de que el Estado, que me había hecho tanto daño, me estaba protegiendo ahora. Así que, y después, después me tocó declarar en esta audiencia de juicios por la verdad, que fue una de las últimas, porque ya los juicios por la verdad no son penales y ya habían empezado juicios penales de nuevo. Pero se hizo ahí en la universidad y ahí fue público de Tandil, familiares, compañeros, gente, chicos de escuelas. Y ahí también me sentí muy bien. Ahí era una cosa que yo empecé a hablar y no podía parar. Yo hablaba y también dije todo lo que tenía para decir y todo en público, y fue muy lindo el acompañamiento de la gente cuando terminó, y duró varios días, porque me preguntaban si me sentía bien, y yo la verdad que me sentía re bien, y pensaba, mal me sentía antes, cuando ustedes no sabían, ¿viste? Y me hizo bien realmente. Es ese alivio de compartir lo que a uno le está pasando, de saber que estás aportando a la justicia, porque uno piensa mucho en los compañeros que quedaron ahí. Yo cuando me fui de ahí, la primera mañana que me desperté en mi casa y me di cuenta que estaba en mi cama, y lo primero que pensé fue en los que habían quedado allá, y yo ahora sabía, y no se lo podía decir a nadie, no podía ayudarlos con nada, lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y como ocurrió ahí, estaba ocurriendo. Tampoco tenías a dónde ir a decirlo, manera, porque no iba a ser una manera. Comisaría, no tenía sentido. No había manera, no podían escapar ellos, ni yo tampoco, porque yo también estaba extorsionada, me tenía que seguir presentando con estos tipos. Y después me tocó declarar otra vez en la etapa oral. Son 250 testigos, entre víctimas y testigos, familiares, hay de todo, en un primer listado, y hay otro listado complementario. Y me tocó la primera en ir a declarar. Así que yo como que abrí, y me tocó ir a Mar del Plata porque no conseguimos que el juicio se hiciera como estábamos pidiendo en Tandil. Acá en Tandil se formó una mesa intersectorial para darle apoyo al juicio, que está funcionando muy bien, y el primer objetivo de la mesa fue el juicio en Tandil. Bueno, hicimos un viaje a Mar del Plata, estuvimos en el tribunal, llevamos firmas de Tandil, de instituciones, de particulares, pero el juez nos explicaba, el presidente del tribunal, que ellos son jueces subrogantes, que en Mar del Plata los jueces se jubilaron y no les han nombrado nuevos, y ellos están atendiendo en Buenos Aires y están atendiendo en Mar del Plata, y entonces les cuesta mucho todo esto de venir a Tandil, y hacen mucho por Zoom. En el caso mío, que yo fui esa vez declaré la primera, el presidente del tribunal estaba, y después lo demás estaba todo por Zoom. ¿Los costos del traslado corren por tu cuenta cuando te En ese caso sí, porque era la primera y me lo pagué yo, ¿viste? Después ya como que desde la mesa se aceitó un poquito el sistema de cómo si tienen que viajar, conseguir. Sí, pero igual es particular, digamos que la justicia no se ocupa de eso. No, en este caso no. ¿Cómo ves esto de que la mayoría de los militantes detenidos en ese tiempo, en el caso que yo conozco de Tandil, eran militantes peronistas? ¿Cómo ves la ausencia del Partido Justicialista o del peronismo en esta, o no hay ausencia, o hay presencia, se nota acompañamiento? Mira, no, desde el Partido Justicialista no es que yo no he sentido acompañamiento. Sí, en la mesa hay algún en la mesa esta intersectorial hay algún integrante de la Cámpora. Lo que sí fue Miriam Iglesias fue a declarar, que es vicepresidenta del partido y ella es víctima. Fue a declarar y fue acompañada. Ella fue a Mar del Plata, no declaró desde Tandil, y fue acompañada en una combi por un montón de militancia de su unidad básica. Fue muy lindo lo de Miriam Iglesias porque la acompañaron, era como una fiesta cuando salió, que ella había logrado, porque a ella también le costó, como a todos, tomar la decisión de ir a declarar en su momento. Y bueno, yo a partir de que declaré yo, me acerqué mucho más al Grupo Memoria. Después ellos me ofrecieron presentarme como querellante para darle más impulso a la causa. Hay un abogado, Ariel Pellegrino, que nos patrocina solidariamente.
Y Bueno, entonces, eso hay que decirlo solidariamente porque es una solidariamente. acción militante, Sí, digamos, es sí. mucho trabajo, muy tedioso y lo hace ad Sí, honorem, ¿no? sí, lo hace ad honorem. Es como la mayoría de los Ujú. abogados que están patrocinando querellas de estas. Eh, y bueno, entonces después yo me propuse alentar a otros compañeros a ir a aportar su testimonio. Eh, Decirles cómo me había sentido yo, qué significa el valor del testimonio, que todo lo que uno pueda decir es importante, porque también a mí me pasaba en algún momento que yo pensaba, es poco lo que yo tengo para decir, y resulta que después era importantísimo, porque después que yo declaré, por ejemplo, el tribunal enseguida decidió hacer la inspección ocular en la huerta porque yo había dado cantidad de detalles. O sea, era Claro, mucho lo que yo tenía para decir, y yo en algún momento hasta pensé que era poco. claro. Sí, bueno, uno siempre piensa que lo Sí. suyo es poco en una dimensión Sí. muy grande. Claro. Una definición, te digo 2 palabras, una definición y ahora sí cortamos. Eve de Bonafini, lo que te venga a la boca. Y una gran militante, y muy valiente, porque ella llevó adelante la organización Madres de Plaza de Mayo de una manera con ese compromiso profundo, y seguro que se ganó enemigos por esa forma tan frontal de decir las cosas, pero muy honesta. Estela de Carlotto. Y Estela también, la lucha de Estela y de las abuelas es muy respetable. Y las pongo a ellas porque... Con otro estilo, distinto al de Eve, pero han llegado a recuperar, a investigar, a aprender. Ellas son las que... Ellas consiguieron que se pueda aplicar el índice de abuelidad. Índice el de índice de abuelidad. abuelidad, el índice el Genética. análisis genético, eso no existía antes. No sé, fueron a Claro. Estados Unidos, con quién se entrevistaron, no sé, pero ellas lograron que los científicos llegaran a poder determinar el índice de abuelidad para saber quiénes son los nietos. Es una lucha impresionante y es reconocida en el mundo. La lucha de las madres y las abuelas es... 7. ¿Estás escuchando? Desde el pie. Voy a hablar ahora con María del Carmen. María del Carmen, en estos días, familiares de genocidas, bueno, la candidata a vicepresidenta Villarruel activó un acto frente a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Opiniones, reflexiones. Bueno, fue algo... La verdad es que sabiendo de quién viene, uno sabe cómo piensa esta gente, ¿no? Estos libertarios, entre comillas, pero atreverse a tamaña provocación, a utilizar un espacio público como la legislatura, a reivindicar el terrorismo de Estado desde ese lugar, es una provocación, es una manera de posicionarse dentro de la campaña electoral, como demostrando que son lo peor de lo peor, porque parece que para ellos eso garpa, no sé, ser el peor, ser el más malo, el más bruto, realmente peligrosísimo el precedente que sienta esto, y tenemos que estar listos para enfrentar esto, para enfrentarlo en la calle. Nosotros sabemos de movilizaciones. La movilización hizo cambiar el fallo del 2x1 de la Corte Suprema hace años atrás. Tenemos que resistir esto porque esto es una avanzada que no se puede permitir a 40 años de democracia. Es muy doloroso realmente tener que ver que se reivindique de esa manera el terrorismo de Estado, que se ignore lo que significó, el dolor que significó el tiempo del terrorismo de Estado. ¿Por qué se le llama? Estamos ahora imaginando que hay una audiencia Sí. joven, interesada, que no entiende qué es esto de terrorismo de Estado. ¿Por qué se llama Está así? bien, porque ellos, está bien, sí, porque aclararlo, porque ellos hablaron de homenajear a las víctimas del terrorismo.
pero yo estoy hablando de terrorismo de Estado, y cuando digo terrorismo de Estado es toda la represión ilegal que montó la dictadura militar usando el aparato del Estado. Todo el Estado, que es gigante con todo su poder, puesto en función de perseguir, de asesinar, de desaparecer. Eso es algo y que te deja sin espacio a las víctimas para defenderse, para ir a reclamar a algún lugar, para pedir justicia. Eso es terrorismo de Estado, es infinitamente más grande y peligroso que cualquier delito común que pueda hacer un particular. Porque hay una cosa que agrego, María del Carmen, porque lo que vos contabas, una vez que vos salís en tu caso, vos pudiste salir del centro de detención clandestino, el temor, la desconfianza, la frustración, la incertidumbre que te genera, no es un detalle menor. Esto es lo que genera el terrorismo de Estado, es no saber dónde estás parado. Claro. Y lo que perdura, hay compañeros que no se animan a hablar, no quieren hablar, no pueden hablar o no pudieron mucho tiempo. Esos efectos son devastadores para una sociedad porque la fracturan. Tal cual. Cuando se habla de Sí. dictadura cívico-militar, yo lo digo porque cuando iba a la escuela, yo soy nacido en el 78, en la secundaria siempre hablábamos de la dictadura militar. Entender que es cívico-militar nos ayuda a comprender actos como el del que estamos hablando. Es decir, no es solamente que vinieron unos militares malos, afiebrados, monstruosos y ocuparon el Estado un tiempo. Es una ideología que estaba y permanece en buena parte de la sociedad. Digamos, no es que solamente es un grupito de personas, sino es una forma de pensar que a veces en algunas acciones atraviesa a distintos actores. No es que todos son iguales todo el tiempo, pero esta mirada condenatoria o por lo menos de sospecha para el que estuvo de alguna manera vinculado con un secuestro clandestino es un efecto claro del aspecto cívico de la dictadura. Ahí te faltaría una pata, cívico, eclesial, militar. Detrás de esto hubo respaldo de la iglesia como institución, curas confesores que extraían delaciones, que extraían confesiones que bajo tortura no conseguían. Entonces la iglesia también es cómplice de esto y no se hace del todo cargo, ¿no? Sí. Se corre. Sí. Y no hay cívico así, no es el tipo cívico. Cuando uno piensa cívico, a veces la imagen que te viene es el tipo con la libreta para ir a votar, con el DNI para ir a votar. No, es cívico empresarial, oligárquico, terrateniente, ¿sí? Y militar, que además son parientes también de los obispos, son también parientes de los obispos. A obispo no llega un cura villero, olvídense. Claro. Eso también a veces no se alcanza a ver que son la misma clase social, ¿sí? Es interesante para pensar juntos esto, porque son cosas que por ahí no están pensadas. Así como vos decís que hay compañeros que no se animan a hablar, seguramente a Carmen le pasará lo mismo que a mí. Hay tipos que vienen a hablar y a boquear y sabemos que no militaron nada y se leyeron todos los libros sobre la dictadura y después te cuentan que ellos estuvieron en ese lugar. Yo conozco un tipo que tiene foto con, ¿viste ese tipo, el Figuretti? Cualquiera que ande dando vuelta por ahí, el tipo se va, se saca una foto y la publica en Facebook. Entonces, el niño militante, porque cuando va a hacer los números no le da la edad para haber estado en esa época. Si te viene un tipo de 55 años a contarte todo lo que militó, que en el jardín, porque claro, no le daba la edad, ¿entendés? Claro. Bueno, Carmen, ¿alguna síntesis que podamos ir para ir cerrando? Porque en un ratito vamos a ir metiendo. También tenemos humor en este programa, ¿eh? Ah, bien. Sí, como humor. El humor es cosa seria. Sí, pero tipo para conseguir humor te pone unos audios de 10 minutos. Si ponemos un audio de 10 minutos se te va toda la audiencia o te quedan solo lo que gusta la joda. Así que, bueno, a ver, ¿qué tenemos para contar? Para cerrar, para decir, reflexión. Que tenemos que estar muy alertas, que ni un paso atrás, como decían las madres, ni un paso atrás,
que estamos en un momento de mucho peligro, porque la candidata a vicepresidenta de un partido que ha sido primera minoría en las PASO se está expresando, se atreve a expresarse públicamente de la manera que lo hace, haciendo apología del terrorismo de Estado. Eso es muy peligroso, y que si la democracia tiene deudas, porque las tiene, esas deudas se saldan con más democracia, nunca para atrás. Y que yo creo que también tenemos que hacer memoria de quiénes éramos en la década del 80, cuando retornó la democracia, de qué forma defendía este pueblo la democracia, como quedó demostrado cuando fueron los levantamientos de Semana Santa de los Carapintadas, que estaban radicales, peronistas, socialistas, estaba todo el mundo furioso contra esos militares que se levantaron, que estaban en las puertas del Campo de Mayo y los milicos adentro apuntando para afuera, y la gente no tenía miedo. Eso éramos los argentinos, a ese consenso habíamos arribado, y creo que tenemos que recuperar la memoria de esos consensos que nos unieron. No tenemos que dejarnos llevar, nadie debe dejarse llevar por aquellos que pregonan saldar las deudas de la democracia con autoritarismo, con desprecio, con violencia, con romper todos los puentes de diálogo con cualquiera que no piense como ellos. Esa me parece que es la conclusión mía en este momento. Buenísimo, yo creo que esto de un llamado a más democracia, si los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y por ahí el salto cualitativo, el salto de calidad es terminar con esta democracia de mesas chicas, de aparatos, que le pasa a todos los partidos, de esta democracia de los blancos, diría yo, para pasar a una democracia más mestiza, y en vez de ser representativa tendría que ser participativa. Es decir, en vez de que un tipo que aparece en una lista, que nadie lo conoce, sin ninguna militancia, al día siguiente se cree dirigente y no dirige a nadie, no moviliza a nadie, si surgiera de las bases por su reconocimiento y por su participación en las luchas cotidianas, sería de mayor calidad la democracia, ¿no? Creo que vamos por ahí. Tal cual, eso es más democracia. Abrir el juego, escuchar a la gente, dar participación, sí. Sí. Bueno, Cristian, ¿alguna reflexión? No, iba a agregar, en este juego de abrir a las voces y escuchar a todos, algunos se confunden en la idea, bueno, si estuviera los que hago, seguramente lo podría decir mejor o me corregiría, pero negar un delito juzgado y reivindicarlo mucho más es hacer apología. Es decir, no hay posibilidades de tener una vida democrática si no se respetan las leyes. Por lo tanto, hay que tener cuidado a veces cuando uno dice, bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiere y puede hacer lo que quiera. Sí, siempre y que no niegue, por ejemplo, el juicio sobre un delito. Es decir, no se puede negar el efecto de la dictadura y que eso no tenga ninguna consecuencia. Se puede decir que no hubo desaparecidos cuando está demostrado que lo hubo. Digamos, democracia no significa poder decir cualquier cosa a cualquiera. Claro. No fueron 30.000, te dicen. Bueno, ¿qué pasa si eran 29.999? ¿Y qué pasa si eran 10? Claro. ¿Qué pasa si eran 10? Que no es delito, entonces, Claro, porque claro. son menos. Le hacemos precio, le hacemos un 10%, eran 27.000. ¿Y por qué se dice 30.000? María del Carmen, ¿por qué decimos 30.000? En realidad es una proyección, porque ellos nunca mostraron las listas, ellos escondieron toda información. Que nos digan ellos, los culpables, cuántos fueron, dónde están los hijos. Ellos nos negaron la información. ¿Dónde se les puede poner una flor? Porque asumimos que ya Sí. estarían muertos, ¿sí? Sí. Podemos asumir eso, Sí. esto lo decían las madres. Sí. Pero díganos porque quiero ir a ponerle una flor a mi hijo, Tal decían. cual, sí. ¿Sí? Además no se puede confundir a la población comparando, hablando de terrorismo y diferenciando de terrorismo de Estado. Ellos tienen, o sea, hay que saber que los delitos de terrorismo de Estado son imprescriptibles, son delitos de lesa humanidad. Se van a seguir juzgando mientras exista con vida los culpables, y se van a juzgar en cualquier lugar del mundo en donde estos culpables estén. No se pueden comparar con delitos que puedan haber cometido los civiles. Entonces no se puede comparar una cosa con la otra, y no hay que tratar de confundir con esos términos. Bien, porque y a veces
pasa, por lo menos lo ven en algunos canales de televisión, que cuando uno dice o alguien dice algo parecido a esto, tratan de llevarlo a que dicen, bueno, entonces estás avalando la violencia de los grupos subversivos. Es decir, son dos cosas distintas. Y otra cosa importante, los 30.000 desaparecidos no eran todos subversivos. Tal cual. Si hubiera habido 30.000 guerrilleros, hubiera sido una guerra. Claro. ¿Sí? Entonces, Sí, porque 30.000 combatientes más 3 o 4 personas que se calcula para sostenerlos, porque esa gente no podría trabajar. Y sí, hubiera sido una guerra realmente. Pero, además, nunca vamos a saber si entre los desaparecidos había personas que pertenecían a organizaciones armadas, sindicalistas, quiénes qué, porque si no hubo juicio, que me digan, a mí, que me digan de qué me acusaban. Nunca me dijeron de qué me acusaban. Y yo ahora voy a los juicios y veo que estos tipos tienen todas las garantías procesales y si no se consiguen las pruebas no se los condena. Eso es un elemento que decís como a la pasada, pero que no es a la pasada. Vos no tenías ninguna garantía, ningún abogado, no tenías causa para estar ahí, no había acusaciones, sin embargo... No había nada. La pedagogía de la sospecha, digamos, ¿no? Claro. Es decir, vos sos sospechoso, sos culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la doctrina de seguridad nacional. Claro. Que a veces la gente dice, ¿qué será la doctrina? Eso es. No, y aunque se demuestre lo contrario, después, entre comillas, la opinión pública no te va a creer. Bueno, claro, una vez que se instaló, algo habrás hecho. Claro. Algo habrás hecho. Igual después lo van a negar. Entonces es complicado así. Bueno, es la construcción del sentido común. Una de las cosas interesantes para ver es que a veces nosotros creemos que la democracia se logra por nuestras luchas. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que nosotros estábamos quebrados, el movimiento nacional y popular estaba absolutamente quebrado. Y bueno, una de las causas por la que gana Alfonsín seguramente, pero además ellos se van porque son derrotados en Malvinas y no tenían ninguna legitimidad. Habían endeudado el país peor que Macri, en las peores condiciones, peor que Menem, nunca habíamos tenido ese tipo de deuda, resulta que era impagable, entonces estaban totalmente deslegitimados, derrotados, y entonces dijeron, bueno, vamos a entregar otra vez las instituciones, y es eso, y por eso que en el 87, es decir, que 4 años después estaban intactos. Cuando hacen ese conato, que no era de la alta oficialidad, sino que era de coroneles y esto, ese conato de rebelión, estaban intactos. Era una fuerza armada totalmente desarmada después de la guerra. Hipótesis, ¿no? Historia contrafáctica. ¿Qué pasaba si los tipos lograban que la mediación de Estados Unidos hiciera que los ingleses dijeran, bueno, está bien, no invadimos Malvinas, retírense y vamos a las buenas, vamos a charlar? Y entonces lograban un estatus diferente. Se hubieran afirmado en el poder, sí. Claro, todavía tendríamos milico con la ideología que lograron instalar. Acá lo vemos. Claro. Bueno, dejemos de llamarlos libertarios. ¿Sí? No corresponde, son liberticidas. ¿Sí? Los liberticidas de Libertad Avanza. Digo, está bueno, es una propuesta militante para los compañeros que la están escuchando. No son más libertarios, son liberticidas. Nunca fueron libertarios, es una falta de respeto a los anarquistas de principios del siglo pasado. Silva, del Grupo Memoria por la Vida en Democracia, en la mesa multisectorial por Memoria, Verdad y Justicia en Tandil. Soy querellante en el juicio de la Huerta. Queremos que el juicio de la Huerta se realice íntegramente en nuestra ciudad y que se le imprima mayor celeridad.